tu amor, cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Na, 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 na. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Quiero conocerte cada día más, a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, la gloria, sea la honra.
y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Saludo a todos los que están conectados. Un gusto volver a encontrarnos para compartir este tiempo de adoración, de alabanza al Señor, en el contexto de la reunión de la iglesia Buenas Nuevas. Hoy quiero compartirles una palabra que se encuentra en el Evangelio de San Juan, el capítulo 13. Vamos a estar viendo ahí, y yo le di en llamar o llamé a esta palabra, llegó la hora. ¿Sí? Y bueno, a propósito de que llegó la hora, también les quiero compartir que estamos cerca de poder volver a reunirnos en los templos con un máximo de 30 personas, cumpliendo todos los protocolos y demás. Así que bueno, es una buena noticia, pero a la vez también puede surgir una pregunta, ¿no? ¿Qué vamos a hacer volviendo? Y volviendo quizás podamos realmente pedirle al Señor que nos bendiga mucho, porque en este tiempo yo creo que Dios ha hablado a tu vida, a mi vida, a la iglesia en general, para que podamos replantear muchas cosas. Quizás el título de esta palabra también se aplique, ¿no? a esto de poder regresar a tener reuniones, y podamos hacernos esa repregunta, ¿no? ¿Llegó la hora? ¿Sí? ¿Y qué vamos a hacer llegando la hora? Seguramente habrá muchas cosas por hacer, así que bueno, estemos orando por eso. ¿Bien? Bueno, comparto la palabra del Señor. Versículo 1 del capítulo 13 de Juan dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Bien, lo primero que les digo es que acá Jesús estaba a pocas horas de ser llevado a la cruz, de ser crucificado, y cuando uno piensa en esto, también yo me imaginaba que las últimas horas de nuestra vida, si llegásemos a saber que nos quedan algunas horas, probablemente esas últimas horas, o en esas últimas horas, nosotros digamos las palabras más importantes o expresemos los sentimientos más fuertes que nunca hayamos expresado en toda nuestra vida, a aquellos que están cerca, a los que amamos, ¿no? Y yo creo que un poco pensando en esto podemos reflexionar en la palabra del Señor. Jesús sabía, porque acá lo dice, sabía que le faltaba poco tiempo, y entonces dice a los suyos, a los que estaban con él, a los apóstoles, a la iglesia que estaba con él, los amó. Y fíjense la expresión, dice, los amó hasta el fin. Y esto de amar hasta el fin, ¿qué es? ¿No es cierto? Porque cuando nosotros pensamos en el amor, en el sentido que generalmente lo entendemos, podríamos decir, bueno, cuánto cariño Jesús le tenía a estos discípulos. Los amaba, sí, ¿no? Pero cuánto los apreciaba. Pero yo creo que es mucho más profundo que eso. Lo que acá está diciendo es, los amó hasta el fin, con una intensidad que probablemente no podamos imaginarnos en la perspectiva que nosotros a veces tenemos del amor. Pero yo quiero que nos imaginemos por un momento, porque la palabra de Dios también es para reflexionarla, y también es para de alguna manera sentirla y también imaginarla, ¿verdad? Y poder lograr que la mayor expresión de la palabra pueda llegar a nuestras vidas, sea por nuestro intelecto y sea por nuestra espiritualidad, pero también por nuestra imaginación, ¿verdad? Así que imaginamos un poquito esto de que los amó hasta el fin. ¿Qué significa esto de amar hasta el fin? Y esto de amar hasta el fin de Jesús, que expresa Juan, esto lo escribe Juan, por alguna razón él lo pone, él estaba allí, él sabía, él veía, él experimentaba todo lo que Jesús hacía y decía,
yo quiero compartir al menos dos aspectos. El primero es de este versículo. Es el gran amor de Jesús. Este los amó hasta el fin. Quiere decir mucho más que una expresión de cariño. Esto es mucho más profundo, incluso es conmovedor y apasionante, ¿verdad? Amar hasta el fin, yo creo que significa que Jesús amó y nos ama, ¿sí? En el punto máximo de su capacidad de amar. Usted imagínese, no estamos hablando en el punto máximo de la capacidad que vos o yo podamos tener de amar, sino que estamos hablando en la capacidad máxima de Dios mismo de amar y en la capacidad máxima de su Hijo Jesucristo de amarnos. Ya tenemos muchas pruebas en la palabra. Juan 3:16 es muy claro, donde dice que Dios amó de tal manera, creo que tiene que ver con esto. Dios amó de tal manera, con tanta intensidad, hasta el fin, con toda su capacidad, que entregó a su Hijo. Pero su Hijo Jesucristo, y aún también siendo Dios, queda plasmado acá, que nos amó con la misma intensidad, que nos amó con ese punto máximo de toda la capacidad que puede tener Dios mismo de amarnos. Y así se plasma en la iglesia el amor que Jesús nos tiene. Es un amor que no solamente queda en una palabra, en una expresión o en un sentimiento, sino que este amar hasta el fin, como Dios nos ama, tiene que ver con una capacidad también de entrega, a tal punto que Jesús nos amó hasta el fin, nos amó con toda su vida, nos amó con toda su entrega, nos amó con todo su esfuerzo, nos amó aún entregando su cuerpo para ser crucificado. Entonces todo eso y mucho más significa los amó hasta el fin. Así te ama Dios, así me ama Dios, así nos ama Dios. Así nos ama Jesús de tal manera que no deja de lado absolutamente nada. Toda su capacidad de amar está volcada sobre nuestras vidas, sobre la iglesia, está volcada allí. Ahora, entendiendo que esta capacidad de amar del Señor, con su punto máximo, su expresión o su capacidad máxima de amarnos, la idea es que no quede allí, sino que también nosotros podamos amar o empezar a amar. Vamos a decir esto, no con la capacidad máxima de Jesús, pero sí con la capacidad máxima que tengamos nosotros de amar. Obviamente que al tener la capacidad de amarnos, de ese hasta el fin que nos ama Jesús, también nosotros vamos a poder estar reforzados. Pero simplemente pensar en esto, estamos amando, estás amando, o iglesia, estamos amando a los demás con la capacidad máxima que tengamos como seres humanos de amar, porque Dios nos amó con la capacidad máxima que Él tiene como Dios, para que nosotros podamos aprender a amar con toda nuestra capacidad a nivel humano, ¿verdad? Y también amar a Dios, porque el primer mandamiento queda claro, así que también Dios espera. Él ya nos ama con toda la capacidad y su esencia de amor, pero ahí dice también en el primer mandamiento que nosotros también aprendamos a amar a Dios con toda nuestra fuerza, con todo nuestro deseo y con toda nuestra alma y con todo nuestro ser. Bueno, nos está pidiendo lo mismo, que aprendamos a amar con la capacidad máxima de amar, no como enseña este mundo, donde el amor es muy débil y muy cambiante, no, con la capacidad que Dios tiene de amar y que traspasa a aquellos que son suyos a su iglesia, que su iglesia también vaya aprendiendo a amar con esa capacidad, ¿sí? Y cuando llegamos vamos experimentando eso, nos vamos a dar cuenta que estamos hablando de cosas mucho más elevadas, mucho más altas, mucho más fuertes que la capacidad que
que tenemos de amar muchas veces, que es simplemente con los valores de este mundo, que sabemos que no son los valores del reino de Dios, ¿sí? No podemos conformarnos, iglesia, y nadie puede conformarse con mucho menos, ¿sí? Sino que tenemos que ir por algo más, y ese algo más está definido acá, en este primer aspecto que yo les comparto. Jesús nos ama, Jesús ama hasta el fin, ¿sí? Con toda su capacidad de amar. Luego, versículos 2 al 4 dice: y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. ¿Sí? Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Hablando de Judas, ¿verdad? Que Judas no estaba en el concepto del Señor limpio, porque fue quien le entregó. Bueno, es muy amplio para hablar y obviamente no voy a compartir todo el contexto de esto, pero lo segundo que yo quiero compartir, el segundo aspecto, tiene que ver con lo que dice los primeros versículos de 2 al 4. Ese amor puesto en práctica que se llama o que pasa a ser servicio. Muchas veces nosotros comprendemos mal el servicio, y el servicio creemos que es algo que lo hacemos o para una recompensa, ya sea de Dios o de alguien, o a veces también con alguna cuota de nuestro propio ego queremos servir. Y el servicio no es nada de eso. El servicio es de alguna manera el resultado del amor, de ese te amó hasta el fin Jesús, para que luego tú empieces a amar a los otros también hasta el fin, sin impedimento, sin barrera, ese amor que traspasa todo. Y cuando ese amor empieza a aplicarse a tu vida como un resultado lógico, lo que aparece es el servicio, ¿sí? El amor hasta el fin. El poder amar, el poder animarnos a amar con toda nuestra capacidad de amar a las personas, se va transformando solo en servicio. Y ese es el resultado. Se transforma en servicio. Así que esta capacidad máxima de amar de Jesús lo llevó a tomar una toalla, a tomar agua y a empezar a lavar los pies de los discípulos. ¿Y por qué lo hacía? Porque los amaba hasta el fin. Por esta capacidad de amar, él mostraba esa capacidad de amar sirviéndolo. Sabemos que Pedro no quiso en principio. Pedro dijo no. ¿Por qué? Porque Pedro entendía que lavar los pies era lo hacían los esclavos, los siervos, ¿no es cierto? Y como que no era honroso para Jesús lavar los pies de ellos, y por eso se niega. Él dice: no, a mí no me laves los pies. Jesús es claro, le dice: mira, si no te lavo los pies, Pedro, entonces no vas a tener parte conmigo. Y ahí reflexiona Pedro, que siempre era impulsivo en estas cosas, y yo creo que de alguna manera Jesús lo hace entrar en esto de la expresión que leímos en el primer versículo. Lo empieza a mover para que él pueda entender que el amor no tiene que ver con su condición, ¿sí? Y que el amor y esa capacidad de amar hasta el fin siempre va a llevar a servir a los demás.
haciendo lo que tenga que hacer. Y Jesús en ese momento sintió que tenía que lavar los pies de los discípulos. ¿Y por qué lo hacía? ¿Para quedar bien? No. Lo hacía por esa capacidad de amar y esa necesidad de expresar, y sabiendo que ya probablemente eran las últimas horas que iba a estar con ellos, entonces él necesitaba expresar, y esa capacidad de amar fluía por sus poros con tanta fuerza que entonces lo llevaba a hacer estas cosas, porque la capacidad de amar a los demás te lleva a servirlos. Si no hay capacidad de amar a los demás, no hay servicio, y probablemente si hay algo de servicio, va a ser un servicio distorsionado, ¿sí? Pero acá estamos viendo que Jesús servía y daba el ejemplo a los suyos, pero lo hacía por eso que surgía de ese amor tan grande, tan impresionante que él tenía. Bueno, de la misma manera tiene que pasar en nuestras vidas. Aquellos que sirven o a veces nos gusta servir, tenemos que comprender esto, que el servicio no es más que un resultado lógico de un amar hasta el fin, amar con la mayor capacidad que tengamos de amar a alguien. Entonces nos va a mover a un servicio que va a ser práctico, porque este es el segundo aspecto, ¿sí? Un amor que es práctico, que se pone en práctica, y ese amor que se pone en práctica se llama servicio. La práctica del amor, de la capacidad que tengas de amar, iglesia, que tengas de amar, se va a transformar solo, sin que te des cuenta, en servicio hacia los demás, ¿sí? Así que va tomando esa forma. La capacidad de amar va tomando la forma de servicio, ¿sí? Y es el servicio que surge de la palabra, ¿sí? No el servicio como muchas veces nosotros lo interpretamos, ¿no? El servicio que surge de la palabra. Y hoy necesitamos que la iglesia sea una iglesia que tenga un amor abarcativo, que tenga un amor que sea hasta el fin de nuestra fuerza, de nuestra capacidad de amar. Esa es la iglesia que está esperando el mundo, que está esperando la gente, ¿sí? Y para finalizar, te comparto lo que dice el versículo 17. Si entienden estas cosas, bienaventurados serán si las hacen. Palabra final de esto que compartimos en esta tarde. Si entienden estas cosas, bienaventurados serán si las hacen. Así que pensando en esto como iglesia, como hijos de Dios, llegó la hora de amar como Jesús amó, ¿sí? Con esa intensidad, esa entrega y sobre todo con esa capacidad a su límite de amar. Yo creo que esto le va a hacer muy bien a la iglesia en este tiempo, y va a hacer muy bien a muchos que están esperando esa expresión de amor de la iglesia, gente que no tiene otra contención, gente que puede estar en temor, que puede estar en riesgo de salud, gente que necesita una palabra, pero esa palabra tiene que notarse y tiene que ver que va llena de una capacidad al límite de nuestro amor, como lo hizo Jesús. Eso solo va a mover corazones, y eso va a hacer también que muchos puedan creer que Jesús es el Salvador, es el Señor, es el Rey de Reyes. Jesús es nuestro mejor amigo. Que Dios los bendiga. Vamos a orar y seguimos luego con el culto. Padre, te damos gracias por tu capacidad tan grande de amar y al haber dado a tu Hijo. Y gracias también porque Jesús, nuestro Señor, también tuvo una capacidad de amar hasta el fin, de entregarse por completo, y que esa capacidad de amar no quede simplemente en una expresión, sino también en esos actos de servicio que Él hizo todo el tiempo. Y que ahora, Señor, como hijos tuyos, como iglesia, podamos también, Señor, nosotros, Padre, ser llenos por tu Espíritu Santo de esa capacidad al máximo de poder amar a los demás, y de esa manera, Señor, que tu iglesia pueda ser referente en estos tiempos tan difíciles. Bendice a cada persona, Señor, que pueda estar ahora
todo lo que estamos compartiendo, Señor. Bendice nuestras vidas. Toca, Señor, trae resolución de conflicto, saca todo temor, Señor. En el nombre de Jesús, pone sanidad, Señor. Nos declaramos, Señor, y declaramos, Señor, libres de toda enfermedad, libre de todo virus, libre de toda pandemia, Señor, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien le damos toda la gloria. En el nombre de Él oramos. Amén y amén. Amén. Dios los bendiga y seguimos compartiendo lo que resta del culto. Buenas tardes, Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Es un gusto nuevamente estar juntos y compartiendo la cena del Señor y practicando este recordatorio que es tan importante que nos dejó el Señor Jesús en su palabra. Y vamos a leer 1 Corintios 10, 16 y 17. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la participación en la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la participación en el cuerpo de Cristo? Puesto que el pan es uno, nosotros que somos muchos, somos un cuerpo. ¿No es? Pues todos participamos de aquel mismo pan. Que bueno, esta semana estuvimos hablando de la unidad espiritual y hoy la vamos a estar practicando a la unidad espiritual a través de compartir la cena del Señor y recordar el sacrificio tan grande que hizo por cada uno de nosotros. Nos recuerda su palabra que el día que nosotros hicimos nuestra profesión de fe, pasamos a formar parte de ese cuerpo de Cristo que fue también molido por mis pecados, por tus pecados. La misma sangre fue derramada por tus pecados, por mis pecados. Y hoy que estamos dispersos, cada uno en nuestros hogares, también podemos practicar esta unidad, recordando ese sacrificio que hizo el Señor Jesús en cada uno de nuestros hogares, con cada uno de nuestros familiares que tenemos al lado, compartir esta unidad espiritual. Vamos a tomar el pan y el vino y vamos a dar gracias. Yo quiero pedirte que vos, como hijo o hija suya, tomes el pan y tomes la copa en tu hogar, allí donde estás, y formemos esta unidad espiritual, todos juntos, dándole gracias a Dios por este sacrificio tan grande que hizo en la cruz por nosotros. Yo te voy a dar unos minutos para que te juntes ahí con tu familiar, con quien tenés al lado, o solita si estás, que des gracias por tu cuerpo, por el cuerpo del Señor partido, por tus pecados y por la sangre derramada por nuestros pecados. ¿Oramos? Si ya oraste, te invito a que comas el pan junto conmigo. Y como dijo el Señor también, tomemos la copa.
esta es mi sangre derramada por cada uno de ustedes. Haced esto en memoria de mí. Así lo hacemos nosotros también. Y oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos, te honramos, Señor, y te damos toda la gloria a ti. Señor, te damos gracias por este sacrificio tan grande que hiciste en la cruz por mis pecados, Señor. Y como cuerpo de Cristo, Señor, a pesar de no estar juntos en la iglesia, podemos estar unidos espiritualmente, juntos, Señor, recordando este sacrificio en la cruz. Te damos gracias, Señor, gracias porque nosotros sin merecerlo, tú lo hiciste, Señor, por amor a cada uno de nosotros. Padre, te honramos y te pedimos, Señor, que podamos cuidar esta unidad como nos pedías esta semana, como cuerpo de Cristo, cuidar la unidad entre hermanos, Señor, para que podamos ser uno como tú y el Padre eran uno. Y, Señor, ese fue tu petición antes de partir de la tierra. Te alabamos, Señor, te honramos y te damos toda la gloria a ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios te bendiga y seguimos con el culto. Que reinas en los cielos y habitas en la tierra, tu reino se establecido en medio de este lugar. Tú que reinas en los cielos y habitas en la tierra, tu reino se establecido en medio de este lugar. Desciende, desciende, lo que haces en el cielo, hazlo aquí. Desciende, desciende, lo que haces en el cielo, hazlo aquí. Lo que haces en el cielo, hazlo aquí. Lo que haces en el cielo, hazlo aquí. Hazlo aquí. Hazlo aquí. Hazlo aquí. Hazlo aquí. Hazlo en mí. Hazlo en mí. Hazlo en mí. Hazlo en mí. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: Esto es lo que Jehová ha mandado. Recojan entre ustedes una ofrenda para el Señor. Todos los que quieran dar su ofrenda al Señor voluntariamente y de corazón. Dios espera que tu ofrenda y mi ofrenda sean de manera voluntaria
y con un corazón generoso. Esto hace eco con lo que Pablo dice en 2 Corintios 9, versículo 7. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, y no de mala gana o a la fuerza, porque Dios ama al que da con alegría. Hoy Dios espera que nuestras ofrendas sean voluntariamente y con un corazón generoso. Porque Dios se complace del que da con alegría.